¿Quiénes son los Han, el mayor grupo étnico del mundo con 1.200 millones de personas? Hay un hecho demográfico tan extraordinario que la mayoría de la gente nunca se detiene a considerarlo. Existe un solo grupo étnico en el planeta que constituye aproximadamente el 18% de toda la humanidad. 1 de cada 5 seres humanos vivos en este momento pertenece a este grupo. Son aproximadamente 1.200 millones de personas más que toda la población de Europa, América del Norte y América del Sur combinadas. Son más numerosos que cualquier religión excepto el cristianismo. Son el grupo étnico más grande en la historia humana registrada. Y se llaman a sí mismos Han, Yi-Su. Si no eres de Asia Oriental, probablemente no has pensado mucho en los Han. Podrías pensar que chino es una categoría étnica y hasta cierto punto lo es, pero chino es en realidad una categoría nacional que incluye 56 grupos étnicos oficialmente reconocidos, de los cuales los Han son con diferencia el más grande, constituyendo aproximadamente el 91-92% de la población de China. Pero aquí está lo que es verdaderamente fascinante. La identidad étnica Han no es antigua en el sentido en que podrías pensar. No es como ser judío o armenio, grupos con linajes étnicos ininterrumpidos que se remontan a miles de años. La identidad Han fue construida, consolidada, creada a través de procesos históricos específicos que involucraron conquista, asimilación cultural, migración masiva, unificación política y construcción deliberada de identidad. La historia de quiénes son los Han es en realidad la historia de cómo China se convirtió en China. Es la historia de cómo múltiples grupos distintos de personas fueron gradualmente amalgamados en una sola identidad étnica a través de miles de años de expansión imperial, unificación cultural, asimilación lingüística y construcción de mitos sobre ancestros compartidos. Es historia sobre cómo los imperios crean etnias. Y es historia que la mayoría de la gente, incluyendo muchos chinos Han no, conoce completamente. Porque la narrativa oficial presenta a los Han como grupo étnico antiguo y continuo que ha existido fundamentalmente sin cambios desde la antigüedad. Pero la realidad es mucho más compleja e interesante. Esta es la historia de los Han, quiénes son, de dónde vinieron, cómo se convirtieron en el grupo étnico más grande del mundo, y por qué entender a los Han es esencial para entender China moderna, Asia Oriental y la geopolítica global. Porque los Han no son solo el grupo étnico más grande del mundo, son grupo cuya historia, cultura e identidad han moldeado la civilización más poblada del planeta durante más de 2000 años. Y esa historia comienza con una pregunta simple pero profunda. ¿De dónde viene el nombre Han? La respuesta es de una dinastía. La dinastía Han, 206 a.C., 220 d.C., gobernó China durante aproximadamente 4 siglos, uno de los periodos más largos y más estables en la historia china. Y fue durante la dinastía Han que algo fundamental sucedió. Las diversas poblaciones del imperio chino comenzaron a verse a sí mismas como un solo pueblo. Pero para entender esto, necesitamos retroceder incluso más a los orígenes de la civilización china misma. La civilización china comenzó en la cuenca del río Amarillo, Huanghe, en el norte de China, aproximadamente en lo que ahora son las provincias de Henan, Shanxi y Shaanxi, alrededor de 2000-1500 a.C. Las culturas neolíticas tempranas, la cultura Yangshao, la cultura Longshan, desarrollaron agricultura, cerámica, asentamientos, estructuras sociales. Y durante el segundo milenio antes de Cristo, surgieron las primeras formaciones estatales, la semi-mitológica dinastía Xia, cuya existencia histórica es disputada, y luego la dinastía Shang, aproximadamente 1600-1046 a.C., que es la primera dinastía china para la cual tenemos evidencia arqueológica sólida. La dinastía Shang fue seguida por la dinastía Zhou, 1046-256 a.C., que gobernó inicialmente desde el valle del río Wei, luego desde Luoyang. La dinastía Zhou desarrolló muchas de las características culturales fundamentales que se volverían centrales a la identidad china. El sistema de escritura de caracteres chinos, el culto de los ancestros, el mandato del cielo, la idea de que los gobernantes derivan su legitimidad del cielo y pueden perderla si gobiernan mal, rituales elaborados, jerarquías sociales. Pero aquí está lo crucial. Durante todos estos periodos tempranos, Shang, Zhou temprano, la civilización china era relativamente pequeña geográficamente. Estaba concentrada en la llanura del norte de China, el Valle del Río Amarillo, el área que ahora es el sur de China, el Valle del Yangtze. El sur lejano estaba habitada por pueblos completamente diferentes que hablaban idiomas diferentes, tenían culturas diferentes, no se consideraban parte de la civilización china en absoluto. Estos pueblos del sur, a quienes los chinos del norte llamaban colectivamente Baiyue, Baiyue, Xianyue
o varios otros términos despectivos, eran vistos por los chinos del norte como bárbaros, diferentes, inferiores, no civilizados. Y durante el primer milenio antes de Cristo, la civilización china del norte gradualmente se expandió hacia el sur, conquistando, asimilando, absorbiendo a estos pueblos del sur. Este proceso de expansión hacia el sur, sinicización, expansión de la cultura china hacia nuevos territorios, fue uno de los procesos históricos más importantes en la historia china. Transformó lo que había sido un área cultural relativamente pequeña en el norte, en un área cultural vasta que eventualmente se extendería por toda la actual China. Pero este proceso tomó más de 1000 años y involucró no solo conquista militar, sino también migración masiva, matrimonio mixto, asimilación cultural y adopción de idioma y cultura chinos por pueblos no chinos. Y aquí está donde entra la dinastía Han. Porque fue durante la dinastía Han que este proceso de expansión y consolidación alcanzó un punto crítico donde las personas dentro del imperio comenzaron a verse a sí mismas como un solo pueblo, el pueblo Han. Pero primero necesitamos hablar de la dinastía que precedió inmediatamente a los Han, la dinastía Qin. La dinastía Qin, 221-206 a.C. Fue corta, duró solo 15 años, pero fue absolutamente transformadora. El rey de Qin, que se convirtió en el primer emperador, Qin Shi Huang, conquistó los otros estados guerreros y unificó China por primera vez en la historia. Estandarizó la escritura, la moneda, los pesos y medidas, los anchos de los ejes de los carros, construyó carreteras masivas conectando el imperio, comenzó la construcción de lo que se convertiría en la Gran Muralla, implementó un sistema legal draconiano y creó un estado burocrático centralizado que reemplazó el sistema feudal anterior. El primer emperador fue tirano brutal, quemó libros, enterró vivos a eruditos confucianos, impuso trabajo forzado a millones, pero creó algo sin precedentes: un imperio unificado que abarcaba lo que ahora es el norte y centro de China. Cuando el primer emperador murió en 210 a.C., el imperio Qin rápidamente colapsó en guerra civil. Era demasiado duro, demasiado centralizado, demasiado opresivo. El pueblo se rebeló, y de la guerra civil surgió un nuevo gobernante, Liu Bang, un comandante militar de orígenes relativamente humildes que derrotó a sus rivales y estableció una nueva dinastía en 206 a.C. Se llamó a sí mismo Emperador Gaozu de Han, y la dinastía que fundó tomaría el nombre de su base de poder original, el Reino de Han. La dinastía Han duró más de 400 años, 206 a.C., 220 d.C., con un breve interregno de 923 d.C., y fue durante este periodo que sucedió algo fundamental. El imperio chino se estabilizó, expandió, consolidó y desarrolló una identidad cultural cohesiva. Los emperadores Han continuaron el sistema de burocracia centralizada de los Qin, pero lo hicieron menos opresivo. Adoptaron el confucianismo como ideología oficial del Estado, lo que proporcionó un marco moral y filosófico para el gobierno. Expandieron el imperio dramáticamente, conquistando lo que ahora es Vietnam del Norte, Corea del Norte, Asia Central, absorbiendo el sur de China más completamente en el imperio. Estandarizaron la educación, estableciendo un sistema de examen imperial basado en clásicos confucianos, que se convertiría en el camino hacia el servicio oficial. Promovieron la agricultura, el comercio, los proyectos de infraestructura, y crucialmente presidieron un periodo de prosperidad y estabilidad que permitió que la población creciera dramáticamente y que una cultura común se extendiera por todo el imperio. Durante la dinastía Han, el idioma chino, específicamente chino antiguo, el ancestro del chino mandarín moderno y otros idiomas chinos, se extendió como el idioma de administración, educación, élite cultural. Los caracteres chinos se volvieron el sistema de escritura estándar. Las prácticas culturales chinas, culto de ancestros, rituales confucianos, festivales se estandarizaron. Y las personas de diversas regiones del imperio comenzaron a verse a sí mismas como parte de una sola comunidad cultural. Y es por eso que se llaman Han, porque fue durante la dinastía Han que esta identidad común cristalizó. Las personas dentro del imperio comenzaron a referirse a sí mismas como personas Han, Yiren, Hanren, para distinguirse de los pueblos no chinos en las fronteras del imperio, los nómadas de las estepas al norte, los pueblos tibetanos al oeste, los pueblos de Asia sudoriental al sur. Han se convirtió en marcador étnico, significando no solo sujeción política al imperio Han, sino también participación en cultura china común, hablar chino, usar caracteres chinos, seguir costumbres chinas, adorar ancestros chinos. Pero aquí está lo que es crucial entender. Este no fue proceso instantáneo. No fue que todos en el imperio Han de repente se despertaran un día y se dieran cuenta de que eran Han.
Fue proceso gradual de asimilación que se desarrolló durante siglos y involucró múltiples mecanismos: migración, chinos del norte moviéndose al sur, estableciéndose en nuevas tierras, llevando su cultura con ellos; matrimonio mixto, chinos casándose con no chinos, con los hijos adoptando identidad china; asimilación cultural, pueblos no chinos adoptando idioma chino; escritura, costumbres porque conferían ventajas, acceso a educación, posiciones oficiales, estatus social; y coerción, conquista militar, imposición de administración china, supresión de culturas locales. Nadie podía haber esperado cuán completamente este proceso transformaría la composición étnica de lo que se convertiría en China. Esa historia continúa con algo que hace que la identidad Han sea aún más compleja: el hecho de que la dinastía Han eventualmente colapsó, pero la identidad que creó sobrevivió. La dinastía Han colapsó en 220 d.C., fragmentándose en 3 reinos. Siguió lo que los historiadores chinos llaman el período de disunión, aproximadamente 400 años, 220-589 d.C., de división política donde China estaba dividida en múltiples estados rivales, con frecuentes guerras, invasiones de nómadas del norte, migraciones masivas de población, caos. Y durante este período, podrías pensar que la identidad Han se desvanecería, pero no lo hizo. En cambio, se fortaleció. Porque incluso cuando China estaba políticamente fragmentada, la identidad cultural de ser Han, hablar chino, usar caracteres chinos, seguir costumbres confucianas, reclamar descendencia de ancestros chinos, persistió. Se volvió en marcador de identidad que trascendía fronteras políticas. Personas en estados rivales aún se veían a sí mismas como Han, distinguiéndose de invasores bárbaros del norte. Pueblos nómadas como los Xiongnu, los Xianbei, los Jie, quienes establecieron dinastías en el norte de China durante este periodo. Y aquí sucedió algo fascinante. Muchos de estos pueblos bárbaros, que conquistaron partes del norte de China, se sinizaron, adoptaron cultura china, idioma chino, nombres chinos, se casaron con élites chinas, y eventualmente se volvieron indistinguibles de los Han. Sus descendientes se convirtieron en Han. Este es patrón que se repetiría a lo largo de la historia china. Pueblos no chinos conquistando China, pero siendo absorbidos culturalmente por la civilización china que habían conquistado. Los mongoles lo harían en el siglo XIII. Los manchúes lo harían en el siglo XVII. Y en cada caso, aunque las dinastías gobernantes eran no Han, la vasta mayoría de la población siguió siendo Han, y la cultura china permaneció dominante. China fue reunificada en 589 d.C. por la dinastía Sui, luego gobernada por la dinastía Tang, 618-907 d.C., que presidió lo que frecuentemente se considera la edad de oro de la civilización china: prosperidad económica, florecimiento cultural, expansión territorial, sofisticación cosmopolita. La dinastía Tang fue seguida por otro periodo de fragmentación, 5 dinastías y 10 reinos, 907-960 d.C. Luego, reunificación bajo la dinastía Song, 960-1279 d.C. Y durante todos estos periodos Tang, Song, la identidad Han continuó consolidándose. Más importante aún, durante la dinastía Song, hubo migración masiva hacia el sur. Debido a presiones de invasiones nómadas del norte, los Khitans, los Jurchens, millones de chinos del norte migraron al sur, al valle del Yangtze y más allá. Y cuando llegaron, llevaron consigo la cultura china, el idioma chino. Establecieron comunidades, se casaron con poblaciones locales que en muchos casos ya habían sido parcialmente sinizadas durante siglos anteriores, y gradualmente el sur de China se volvió tan cultural y lingüísticamente chino como el norte. Este proceso de expansión hacia el sur es absolutamente crucial para entender a los Han, porque los Han no son grupo étnicamente uniforme en el sentido de compartir un solo linaje genético. Son grupo cultural unificado por idioma, aunque con dialectos masivos, sistema de escritura, prácticas culturales y creencia en ancestros compartidos, pero genéticamente bastante diverso. Los Han del norte y los Han del sur tienen perfiles genéticos algo diferentes, porque los Han del sur son parcialmente descendientes de pueblos no chinos que fueron asimilados durante siglos de expansión hacia el sur. Pero la identidad cultural fue lo suficientemente fuerte como para superar estas diferencias genéticas. Personas en el sur que podían haber descendido de los pueblos Yue o Baiyue se veían a sí mismas como Han porque hablaban chino, usaban caracteres chinos, seguían costumbres chinas, adoraban ancestros chinos, habían sido culturalmente asimiladas. Y aquí está lo que es crucial. Esta asimilación no fue siempre pacífica o voluntaria. Involucraba conquista, dominación, a veces violencia.
Los pueblos indígenas del sur fueron marginados, empujados a regiones montañosas remotas o completamente absorbidos. Sus idiomas fueron reemplazados por chino, sus culturas fueron suprimidas o transformadas. Algunos grupos sobrevivieron como minorías étnicas distintas, las minorías oficialmente reconocidas en China moderna, como los Zhuang, los Miao, los Yao, pero muchos simplemente se volvieron Han. Este patrón de asimilación continuó durante dinastías posteriores. La dinastía Ming, 1368-1644, fue la última dinastía gobernada por Han antes de los manchúes. Los Ming presidieron más expansión, más asimilación, más consolidación de identidad Han. Y crucialmente, durante la dinastía Ming se desarrolló algo llamado la narrativa del linaje. La idea de que todos los Han descienden de ancestros compartidos, específicamente del mítico emperador amarillo, Huangdi, y otros héroes culturales legendarios de la antigüedad. Esta narrativa no era históricamente precisa. Los Han eran amalgama de muchos pueblos diferentes, pero se volvió culturalmente poderosa. Creó sentido de etnicidad compartida basada no en realidad genética, sino en mito compartido. Luego, en 1644, los manchúes, un pueblo de Manchuria del noreste de China, conquistaron China y establecieron la dinastía Qing, 1644-1912. Los manchúes eran no Han. Tenían su propio idioma, su propia cultura, su propia identidad étnica. E inicialmente trataron de mantener esta distinción. Los manchúes tenían cuota separada en el servicio civil. Estaba prohibido el matrimonio entre manchúes y Han. Los manchúes usaban vestimenta distintiva. La famosa cola, el peinado manchú que los hombres Han eran forzados a adoptar. Pero a lo largo de los 268 años de gobierno Qing, los manchúes fueron gradualmente sinizados. Adoptaron cultura china, idioma chino, costumbres confucianas. Se casaron con élites Han. Y para el siglo XIX, muchos manchúes eran cultural y lingüísticamente indistinguibles de los Han. Durante el periodo Qing, China alcanzó su mayor extensión territorial. Los Qing conquistaron Xinjiang, Asia Central, Tíbet, Mongolia, consolidaron control sobre Manchuria, Taiwán. Y en estos territorios vivían pueblos no Han uigures, tibetanos, mongoles y otros. Los Qing no intentaron asimilar forzosamente a todos estos grupos. En cambio, gobernaron como imperio multiétnico, permitiendo cierta autonomía a grupos no Han mientras mantenían control político. Pero en las regiones centrales, lo que ahora llamamos China propiamente dicha, la población era abrumadoramente Han y la asimilación continuó. Para el siglo XIX, los Han constituían aproximadamente el 95% de la población del imperio Qing. Y luego vino el colapso de la dinastía Qing en 1911-1912, que fue precipitado en parte por nacionalismo Han. Los revolucionarios que derrocaron a los Qing, liderados por figuras como Sun Yat-sen, argumentaron que los manchúes eran conquistadores extranjeros, que China debería ser gobernada por Han, que la identidad nacional china debería basarse en etnicidad Han. Este fue momento decisivo en la construcción de identidad Han moderna. ¿Por qué por primera vez ser Han se volvió explícitamente equiparado con ser chino? El lema de los revolucionarios era derrocar a los manchúes, restaurar China, Kuchu Dalu, Huifu Chonghua. Esto era nacionalismo étnico, la idea de que China era una nación-estado Han. Pero después de que la República de China fue establecida en 1912, este nacionalismo Han fue algo moderado. Sun Yat-sen articuló visión de China como nación compuesta de 5 razas: Han, manchúes, mongoles, tibetanos, uigures, coexistiendo en un solo estado. Esta fue la política de Wusu Gonghe. Wusu Gonghe, 5 razas en armonía. Pero en la práctica, la República de China fue dominada por Han, y las minorías fueron marginadas. Y cuando el Partido Comunista Chino tomó el poder en 1949, heredó esta complejidad. Mao Zedong y el PCCH reconocieron oficialmente 56 grupos étnicos en China, los Han, y 55 minorías étnicas, pero los Han constituían aproximadamente el 92% de la población, y la política estatal, aunque oficialmente promoviendo armonía entre nacionalidades, en la práctica promovía asimilación de minorías en cultura Han, migración masiva de Han a regiones minoritarias, Xinjiang, Tíbet, Mongolia Interior, y dominación de cultura Han. Y esta es la situación hoy. China moderna es oficialmente estado multiétnico, pero es dominado abrumadoramente por Han. Aproximadamente 1.200 millones de los 1.400 millones de personas de China son Han. Hablan idiomas chinos, mandarín, wu, cantonés, min, hakka y otros técnicamente dialectos.
pero mutuamente ininteligibles, mejor descritos como idiomas relacionados dentro de la familia lingüística cínica. Usan caracteres chinos. Siguen costumbres culturales chinas. Se identifican como Han, pero aquí está lo que es crucial entender. Los Han no son grupo étnicamente homogéneo a pesar de su tamaño masivo. Hay diversidad regional inmensa entre Han. Los Han del norte son genéticamente algo diferentes de los Han del sur. Los hablantes de cantonés en Guangdong tienen cultura algo diferente de los hablantes de mandarín en Beijing. Los Hakka tienen su propia identidad distintiva dentro de la identidad Han más amplia. Hay variación en costumbres, dialectos, cocina, prácticas religiosas. Pero lo que unifica a todos estos grupos como Han es identidad cultural compartida, la creencia de que comparten ancestros, que son parte de civilización china continua, que hablan variaciones del mismo idioma, unificado por caracteres chinos escritos incluso cuando los idiomas hablados difieren, que siguen tradiciones culturales compartidas. Esta identidad fue construida a lo largo de más de 2000 años de expansión imperial, asimilación, migración, construcción de mitos. No es identidad antigua e inmutable, es identidad que fue activamente creada y recreada a través de procesos históricos. Y entender esto es crucial para entender China moderna. Porque la narrativa oficial en China presenta a los Han como grupo étnico antiguo y continuo que ha existido fundamentalmente sin cambios desde la antigüedad. Pero la realidad es que los Han son producto de asimilación masiva de absorber múltiples grupos diferentes en una sola identidad cultural a lo largo de miles de años, y este proceso continúa hoy. Las minorías étnicas en China enfrentan presión para asimilarse a aprender mandarín, adoptar cultura Han, casarse con Han, y con el tiempo algunos de sus descendientes probablemente se identificarán como Han, continuando el patrón de asimilación que ha estado ocurriendo durante más de 2 milenios. También es crucial para entender la diáspora china. Hay aproximadamente 50 a 60 millones de chinos étnicos viviendo fuera de China continental en Taiwán, Hong Kong, Macao, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa. La vasta mayoría se identifican como Han. Llevan consigo identidad cultural Han, idioma chino, costumbres chinas. Y en muchos casos han mantenido esta identidad durante generaciones en entornos culturales completamente diferentes. Esto habla del poder de identidad Han es lo suficientemente fuerte para persistir incluso cuando separada de patria china, pero también es lo suficientemente flexible para adaptarse. Los chinos en el extranjero frecuentemente desarrollan identidades híbridas, siendo tanto Han como americano, tanto Han como indonesio, etc. Y finalmente, entender a los Han es crucial para entender la geopolítica moderna, porque China con su población de 1.200 millones de Han es una de las fuerzas más poderosas en el escenario global. Su economía, su militar, su influencia cultural, su peso diplomático, todo está fundamentado en el hecho de que es hogar del grupo étnico más grande del mundo. Y la forma en que China piensa sobre identidad étnica, sobre minorías, sobre asimilación, está profundamente moldeada por la historia de los Han. El modelo chino no es el modelo occidental de nación-estado con ciudadanos individuales definidos por ley más que por etnicidad. El modelo chino es más cercano al modelo imperial tradicional, donde un grupo étnico central, los Han, domina pero permite cierto grado de autonomía a minorías periféricas, mientras promueve gradualmente asimilación en cultura central. Puedes ver esto en políticas hacia Xinjiang, Tíbet, Mongolia Interior, donde los Han son alentados a migrar. El mandarín es promovido, la cultura Han es privilegiada, y se espera que las minorías se asimilen con el tiempo. Este modelo ha sido increíblemente exitoso desde el punto de vista del Estado chino. Ha creado área cultural unificada vasta con notable cohesión a pesar de la inmensa diversidad interna. Pero también ha venido con costos enormes, supresión de culturas minoritarias, pérdida de idiomas, desplazamiento de pueblos indígenas y resistencia continua de grupos como los uigures y los tibetanos que no quieren ser asimilados. Entonces, ¿quiénes son los Han? Son el producto de más de 2000 años de construcción de imperio, asimilación cultural, migración, matrimonio mixto y construcción deliberada de identidad. Son grupo cultural unificado por idioma, familia cínica de idiomas. Sistema de escritura, caracteres chinos. Prácticas culturales, confucianismo, culto de ancestros, festivales y mito compartido, descendencia del emperador amarillo. Son genéticamente diversos, amalgama de muchos pueblos diferentes, que fueron absorbidos en identidad china común a lo largo de siglos. Son el grupo étnico más grande del mundo con aproximadamente 1.200 millones de personas.
Y su historia es la historia de cómo China se convirtió en China como una cultura relativamente pequeña en la llanura del norte. De China se expandió, conquistó, asimiló y se convirtió en una de las civilizaciones más grandes y duraderas en la historia humana. Pero su historia también es historia de asimilación forzada, de pérdida cultural, de pueblos indígenas siendo absorbidos o marginados. Es historia tanto de logro notable como de costo humano, y es historia que continúa desarrollándose hoy, mientras China navega las tensiones entre su narrativa oficial de unidad étnica armoniosa y las realidades de diversidad interna, resistencia minoritaria y las complejidades de gobernar el estado multiétnico más poblado en la Tierra. Los Han no son simplemente el grupo étnico más grande del mundo. Son fenómeno histórico demostración de cómo los imperios crean etnias, cómo la identidad cultural puede superar diversidad genética, cómo los mitos pueden volverse más poderosos que hechos, y cómo el pasado moldea el presente de maneras que raramente reconocemos completamente.